Buenos días con todos, con todas, con todos. Hoy vamos a revisar, vamos a terminar lo de las leyes universales y empezar ya propiamente con el estudio ya de las cartas, de las primeras 10 cartas de los arcanos mayores, que son los individuos, ¿sí? Entonces, pero para dar un contexto general y revisando un poco lo de la semana pasada, tenemos 4 leyes universales, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta para entender todo el contexto. Son 4 leyes universales y el método, un método, ¿no? A este método se lo he llamado el método estructural dinámico, pero yo utilizo simplemente el nombre de método como lo hace H. Van Doren en sus textos, ¿no? Entonces, las leyes universales tenemos la ley de estructura, que dice en síntesis que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Y esa estructura, ¿sí? No es una estructura rígida, ¿no? Es una estructura flexible, donde lo que acontece en un lado de la estructura repercute en toda la estructura, ¿sí? Además que, si bien hay mayores influencias de unos niveles de influencia mayores, hay que tomar en cuenta que como es una estructura, todos influimos de una u otra manera en esa gran estructura, ¿no? ¿Sí? Eso es con relación a la ley de estructura. La ley, eh, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo es en cuanto a la dinámica en el tiempo, ¿no? Es donde las cosas van siempre de lo simple a lo complejo. Si en ese proceso histórico, de lo simple a lo complejo, justamente se da lo que es el eneagrama, que ya vamos a revisarle en una próxima, en uno de los, vamos a revisar, hacer una revisión general del eneagrama, ¿no? Y que corresponde también dentro de un método a lo compositivo. En el método tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿sí? El eneagrama corresponde a lo compositivo. Si bien cada una de las máquinas tienen los elementos, lo compositivo, lo relacional y lo procesal, es un tanto fractal, ¿no? Pero es su especialidad, digamos, del eneagrama es estudiar lo compositivo, ¿sí? Tenemos la otra ley, que es la ley de concomitancia, es decir, tenemos la ley de estructura, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, la ley de concomitancia, que dice que los acontecimientos no se dan de modo lineal, sino más bien hay un cierto tipo, porque como todo está en estructura, todo fenómeno repercute en todo el sistema y eso hace que, por ejemplo, existan ciertas concomitancias en esa estructura, ¿sí? Es decir, por ejemplo, digamos, el hecho de que uno se encuentre con otras personas que están en la misma sintonía que uno, es porque todo está interconectado y como decía, las vibraciones se van transmitiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una concomitancia, es decir, una sincronía, una, mm, una relación de fenómenos no lineales, sino más bien en esa gran estructura donde todo está interconectado. Y la ley de ciclo, que es la que vamos a revisar ahora, que justamente tiene que ver con todos los procesos que tienen una dinámica. Entonces vamos a ver la ley de ciclo. Les voy a compartir para ir leyendo juntos. La ley de ciclo. La ley de ciclo dice que todo el universo está en evolución y va desde lo simple a lo más complejo y organizado, según tiempos y ritmos cíclicos, ¿sí? El universo, los supercúmulos, las galaxias, los sistemas estelares, los planetas, los satélites, los cometas, todos giran orbitalmente debido a la gravedad, generando ritmos en una danza cósmica. Esta danza permite los ciclos que dan vida y muerte a todo lo existente, todo dentro de un tiempo en espiral ascendente y expansiva. Nuestra misma concepción de presente, el pasado y el futuro es una percepción, es una perspectiva
que nos da nuestra forma mental en la que concebimos el mundo y lo ordenamos, y nos permite entender nuestro lugar en esta existencia. Pero es una forma de ver eso del presente, el pasado y el futuro, es una forma desde nuestra estructura mental, ¿no? Todo se desarrolla desde formas simples que bajo condiciones cíclicas van teniendo mayor complejidad. Bajo una visión del tiempo cíclico, en una espiral ascendente, podemos ver con mayor amplitud los procesos. Porque si todo nace, se desarrolla y muere, considerando los ritmos, podremos prever los acontecimientos y tomar las medidas adecuadas. Si algunos pueblos en la antigüedad no preveían los crudos inviernos, podían morir de hambre o de frío. Conocer los ciclos de la naturaleza nos permite adelantarnos a las posibles consecuencias. En los seres humanos, nuestros ritmos diarios están dados por el ciclo circadiano, es decir, por los cambios psicofísicos que se producen durante 24 horas y que hace que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente están influenciadas en los centros de respuesta. Cuando hablamos de los centros de respuesta, nos referimos básicamente, digamos, a tres centros. Podemos hablar de más, pero digamos que en lo cotidiano son tres, ¿no? El motriz, que tiene que ver con el movimiento, el emotivo con las emociones y el intelectual con el pensamiento, ¿no? Con las ideas. Entonces, todo esto está influenciado también dentro de un ciclo circadiano. Y cada uno tiene su propio biorritmo, su propio ciclo, diario, mensual, anual, ¿no? Es decir, por los cambios psicofísicos que producen durante 24 horas y que hace que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente estén influenciadas en los centros de respuesta. Por otro lado, tenemos ciclos anuales de 12 meses y de 12 años, duodecenios, los que determinan la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la madurez, la longevidad, todos en ciclos de duodecenios. Por otro lado, tenemos ciclos de 60 años, que corresponden a 5 por 12. 60 es el número en el sistema sexagesimal, utilizado por los babilónicos. A su vez, tenemos ciclos mayores de eras astronómicas que corresponden a 2160 años, ¿no? Todo esto tiene que ver con la posición de la Tierra dentro del cosmos y los ciclos que se dan en la Tierra. Y en relación a ello, los babilónicos ordenaron el universo de ese modo, ¿no? Entonces tenemos ciclos anuales, bueno, ciclos diarios de 24 horas. Espera un segundito, voy a cerrar una puerta. Bueno, entonces decíamos que se dan todos los ciclos, ¿no? Curiosamente, todos están en relación con el número 12, dentro tanto en el día como a nivel anual, que tenemos 12 años, que en realidad para los babilónicos eran 12 signos por donde pasaba el sol dentro de esa eclíptica, que es el círculo alrededor de la Tierra por donde pasa el sol durante un año, ¿sí? En un estudio cíclico de los acontecimientos podríamos determinar de mejor manera las consecuencias de estos. Toda entidad en el universo nace y con ello surge una diferenciación que le da identidad. Se desarrolla en donde se genera la complementación. Se sintetiza, muere, ¿sí? Entonces tenemos tres momentos. Un primer momento de diferenciación, otro momento de complementación y una síntesis. Esto da origen a una nueva condición que permite el nacimiento de lo nuevo, mucho más compleja que las entidades anteriores. Lo mismo acontece con nuestra vida, nuestra historia, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, acciones y emociones. Entender lo cíclico de todo proceso nos permite comprender de mejor manera el estudio de nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro. Igual en nuestro caso, conocer nuestros propios ciclos, sean ciclos diarios, porque hay momentos, dependiendo del biorritmo de cada uno, en donde somos más productivos intelectualmente o emocionalmente, es decir, que podemos manejar de mejor manera las emociones o motrizmente, ¿no?
todos somos diferentes y tenemos biorritmos diferentes, ¿no? ¿Sí? Los romanos, herederos de los griegos y de los babilónicos, vieron en Júpiter a su máximo dios. Júpiter orbita al Sol en 12 años. A su vez, nuestro año dura 12 meses, que constituye también el paso del Sol a través de las 12 constelaciones, visto desde la Tierra. Lo que les decía, la eclíptica, ¿no? Que es el círculo por donde pasa el Sol durante un año y que va determinando los diferentes signos. Eh, para entender mejor esto, se supone que ahora estamos en Géminis. Eso supone que el Sol, la ubicación del Sol, detrás del Sol, desde la visión de la Tierra, detrás del Sol está la constelación de Géminis. Pero esa visión astronómica es de hace más de 2000 años, que es justamente donde surge todos los primeros escritos de la astronomía y la astrología. Entonces, en base a esos escritos y en base a eso se hizo la astrología. Por eso es que el año empieza el 21 de marzo, astronómicamente, empieza el 21 de marzo en Aries. Por eso decimos que el año astronómico empieza en Aries. Actualmente ya por un movimiento de la Tierra ya no se encuentra en Aries, se encuentra en, en finalizando Piscis, ¿sí? Entonces estamos en la siguiente constelación. Todavía no en Acuario, hay quienes le querían plantear en Acuario en estas épocas. Todavía no estamos en Acuario, en la era de Acuario. Todavía estamos en la era, finalizando la era de Piscis, ¿sí? Astronómicamente hablando. Entonces, pero no por ello van a cambiar todos los ciclos, ¿sí? Porque fue establecido en esa época y se ha seguido manteniendo de esa manera, ¿no? Lo que importa son los ritmos y ciclos que sigue el mundo y la naturaleza, ¿no? No todos los ciclos son de 12 años, pero existe una correlación con el movimiento del cosmos y de los astros. Por ello, los astrónomos y astrólogos de la antigüedad encontraron ciertos paralelismos entre los ciclos naturales con las vicisitudes tanto de las personas como de los pueblos. De ahí a predecir los acontecimientos futuros existe una gran diferencia. La importancia al estudiar los ciclos es que nos permite realizar planificaciones acordes según los momentos adecuados para realizarlos. Esperar cuando es necesario y avanzar cuando las condiciones sean favorables. Bueno, ahora sí vamos. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta acerca de esta ley, la ley de de ciclo y las tres leyes anteriores. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Sí, Marcelo, ¿cómo es esa última parte que leíste que de ahí a predecir el futuro existe una gran diferencia? O sea, una cosa son que en el universo hay ciclos y ritmos que determinan una cierta predisposición a que se dé una situación u otra, que es una cosa. O sea, no vamos a sembrar en una época en que va a morir sí, la semilla, ¿no? O por ejemplo, regar las flores cuando hay mucho sol, les quema. Entonces, de igual manera, hay que saber en qué momento hacer cada situación. Hay que tomar en cuenta los ciclos que hay en la naturaleza. Pero hay a decir que esto va a acontecer de tal manera, eso ya depende de cómo se vayan dando los acontecimientos. Y desde mi punto de vista, yo creo que si bien ese futuro existe, existe como tal, no es que no existe, pero todo depende ese futuro que queremos vivir de lo que hagamos hoy, ¿no? Eso. Claro, o sea, es como considerar esos ciclos naturales, por así decirlo, pero puede haber una primavera diferente que no nos va a ayudar a decir, es que Claro, esta primavera va a ser muy rica en cosecha o qué sé yo, ¿no? así es, Entonces, así pues, es. nos Sí, sí. puede llevar como por esa guía y no quiere decir que es absolutamente cierta, pues. Claro, claro. Es como, a ver, como el agricultor conoce bien los ciclos en el que vive. Y de acuerdo a eso,
planifica cuándo sembrar, cuándo cosechar y todo lo demás, ¿sí? Si conocemos, pero no solamente en la tierra y en los alimentos, y ahí se da, normalmente se ha perdido mucho esa visión cíclica en la vida, porque no es solamente ahí, también está en nuestra vida, también está en nuestras condiciones, ¿sí? Entonces, asimismo, en el día, por ejemplo, tenemos diferentes momentos en que es más propicio una actividad que otra, por los ciclos naturales y también por los biorritmos propios, porque cada uno también tiene un biorritmo, ¿sí? Gracias, sí, ya lo entendí. Es bueno hacer preguntas y este tipo de cosas, porque aunque medianamente uno pueda tener claro, esto enriquece en el conjunto, ¿no? Entonces, yo les agradecería que hagan preguntas y que podamos comentar también, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no sé si no hay nada más. Continuamos. Lo que están deseosos de saber un poco de las, ya propiamente de las cartas, ¿no? Bueno, vamos con los arcanos mayores. Dentro de los arcanos mayores tenemos a los individuos, ¿sí? Los individuos son 10. Y la máquina referente a los individuos es el árbol, el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, las 10 moradas del árbol, hablamos de moradas a ciertos estados mentales o estados internos en los cuales nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a revisar un poquito el árbol, no vamos a profundizar, vamos a ver si hacemos una reunión, una de las reuniones específica para ampliar un poquito el tema del árbol, pero ahora vamos a verlo de manera general para tener una visión general, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida, al que llamaremos simplemente el árbol, es una máquina de origen hebreo, más específicamente de la Cábala, escuela de pensamiento místico jasídico. El texto más antiguo en el que se describe el árbol en el mundo hebreo, el árbol sefirótico, es el Zohar. Sí, ese es el libro propiamente que habla del árbol. Y es el libro básico de la Cábala. El Zohar significa esplendor, que fue publicado en el siglo XIII por Moisés de León, ¿sí? Pero él dice que en realidad lo que él hace es una escritura de una tradición mucho más antigua, ¿sí? Él dice que en realidad el Zohar es de un rabino Shimon Bar Yochai del siglo II, pero el escrito que tenemos más antiguo del Zohar y del árbol sefirótico y de la Cábala es del siglo X, ¿no? El árbol consta de 10 sefirot. Los cabalistas lo llaman emanaciones, que para nosotros serán las moradas o estados, ¿sí? Además, en el árbol tenemos 22 senderos. Dentro de nuestro tratado está relacionada con la ley de concomitancia y dentro del método con la segunda etapa, con lo relacional, siendo dentro de un proceso la etapa de complementación. Entonces, el árbol, como les decía, tiene un origen hebreo, el árbol sefirótico, que fue escrito por Moisés de León en el siglo XIII, pero él dice, adscribe y él dice que en realidad lo escribió en el siglo II, ¿sí? Shimon Bor Yochai, algo así es, ¿no? Pero el libro del Zohar, que es el libro del siglo XIII, que es de donde se tiene el registro más antiguo, registro escrito más antiguo, es del siglo XIII, ¿no? Y de ahí viene toda la tradición cabalística dentro
del mundo del medio, ¿no? El árbol, con respecto al método, nos indica las relaciones entre nuestro individuo con el ámbito mayor, el medio y el menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos. Cada una de las cartas, de las 10 primeras cartas, son los individuos. Y decimos individuos por una forma de ver como algo indivisible, ¿no? No es que en realidad sea indivisible, pero es un modo de ver el mundo que tenemos, ¿sí? Nosotros tendemos a ver y a estudiar las cosas en estática. En el método, lo vemos en estática, lo ponemos en dinámica. Entonces, los individuos estudian la parte estática. ¿Se entiende eso, no? Es como estudiar lo que queramos estudiar o el problema o la consulta que queramos hacerlo desde un punto de vista estático. Como tomar una foto de la situación que estamos viviendo. Y eso está relacionado justamente en el árbol con los estados internos. El árbol, con respecto al método, como les había dicho, nos indica las relaciones entre nuestro individuo con el ámbito mayor, medio y menor. En nuestro estudio de las cartas, las moradas configuran nuestros individuos. El árbol está formado, les voy a poner el grafiquito para que lo vean. ¿Sí? El árbol está formado por el eje del mundo, que conecta la tierra con el cielo. ¿Sí? Y aquí tenemos diferentes círculos. Cada uno de estos círculos son como emanaciones, ¿sí? Que están interrelacionados unos con otros. Y de esa interrelación de unos con otros surgen las diferentes moradas. ¿Sí ven? Justamente donde se cruza el eje del mundo y cada uno de estos círculos, ¿sí? Se forma el árbol de la vida, que va en un camino ascendente y un camino descendente. Son como dos serpientes, el uno que sube y el otro que baja y se interconecta. El árbol está formado por el eje del mundo que conecta la tierra con el cielo y de sus intersecciones con cuatro grandes círculos, emanaciones. Estos cuatro círculos tienen que ver con la materia, la forma, la energía y la mente. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de mente, no nos referimos a la mente humana, simplemente, sino a la mente como esa gran, como ese gran plan que existe en el universo, ¿no? ¿Sí? Como esa inteligencia cósmica, esa inteligencia universal. Entonces es como aquí este círculo, la mente, la energía, la forma y la materia, que también están en las cartas dentro de los diferentes planos. Vamos a ver en las cartas del proceso, tenemos el plano cósmico que tiene que ver con la mente, el plano psíquico que tiene que ver con la energía y el plano material que tiene que ver con la materia, ¿no? La forma estaría constituida por toda la carta, ¿sí? Entonces tenemos estos cuatro círculos que transforman la vida y la conciencia. Así se forman las moradas que constituyen a nuestros individuos, con lo que además se establecen tres columnas, ¿sí? La columna de la severidad, la columna de la severidad o la rigurosidad, ¿no? O la columna del rigor, la de la comprensión o la flexibilidad y la columna central que es la del equilibrio, ¿sí? El camino de ascenso en el árbol es zigzagueante en el sentido vertical, ¿sí? De abajo hacia arriba, de lo denso a lo sutil. Y en el sentido horizontal
de derecha a izquierda, de lo flexible a lo rígido, o de la comprensión a la severidad y viceversa. Van del uno al otro encontrando el equilibrio, ¿no? Va ascendiendo de manera zigzagueante y va de derecha a izquierda, ¿no? O más bien dicho, desde el punto de vista en el mundo de izquierda a derecha, porque ellos leen al revés, ¿no? Entonces sería más bien de izquierda a derecha, bueno, en fin, no importa, ¿ya? En poética menor se dice, has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Dicho esto, hablemos de los individuos. Toda forma es triple y se presenta como generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía y vitalidad. Nada hay que no tenga estas presentaciones y cada una de ellas es un individuo triple, ¿sí? Ahora bien, todo se refleja esos individuos en distintas proporciones y eso da a cada cosa su sustancialidad. Como vemos, en relación a la intersección de estos cuatro elementos de la mente, la energía, la forma y la materia, se dan los diferentes individuos, ¿sí? Junto con el eje del mundo, que es la que da el equilibrio, ¿no? Entonces, en base a la intersección de ellos, se dan las diferentes moradas del árbol y los individuos y los estados internos. Aquí hay que hacer una salvedad que una cosa es el estado interno o la morada y otra cosa son los individuos. Existe una cierta analogía de nuestro individuo con los estados internos. Pero en las cartas no quiere decir que un estado superior de conciencia, digamos, polaridad, que está en lo más alto como carta, sea más importante que vitalidad dentro de las cartas, ¿no? No hay, no hay niveles en las cartas, pero sí en los estados internos, ¿se entiende? Pero la idea es hacer una comparación de lo que dice la carta con lo que dice el estado para poder entender a la carta, porque es muy simbólico, simbolizado por los estados mentales o estados internos, ¿sí? No sé, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí para entrar ya a revisar un poco las cartas? Bueno, si no tenemos preguntas, continuamos. Solo te iba a decir el nombre de Simón Bar Yochai. Es el escritor supuesto del Zohar y el creador del árbol. Ajá, sí, sí, Rabí era un rabí Simón Bar Yochai. Lo puse Yohai. en el chat. Ah, ya, gracias. Gracias, Jackie. Pero Moisés de León, 11 siglos después, es el que escribe, o sea, reescribe, digamos, ¿no? El que lo recopila El que lo supuestamente. recopila, sí, el que lo recopila, o sea, Hay dudas, no importa, no me quiero detener en eso, pero hay dudas porque en esa época había muchas caravanas y había muchas mezclas con el catolicismo, había claro, muchos claro, claro. monjes. Entonces, bueno, ahí quedó la duda. Claro, además que hay que tomar en cuenta que Moisés estaba en España, ¿no? Sí, y se supone que él es de por allá, bueno, es toda una historia muy interesante, pero no, como darle un preámbulo nomás, ¿no? Los individuos resultan de la emanación de la sustancialidad de ciertos estados. Estado viene del latín status, y esto se deriva de stare, que significa estar quieto, firme. Si bien todo está en movimiento, podríamos afirmar que para entender las diversas situaciones consideramos el estado en el cual se encuentra, que es como tomar una fotografía de aquello que está en continuo movimiento.
Entonces, cuando tratamos de responder a una pregunta, lo hacemos primero por el individuo y este lo consideramos en estática. Luego lo ponemos en dinámica, observando su proceso, como en la flecha de Zenón, ¿no? En la flecha de Zenón dice en una de sus paradojas, dice, una flecha ha sido lanzada en un momento determinado. Y la pregunta es, ¿la flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible, es decir, que la flecha no está donde está. Por lo tanto, la flecha no se mueve. Esa paradoja, estoy analizándola desde un punto de vista que depende todo desde donde estemos. Si estamos juntos, moviéndonos junto a la flecha no se mueve. ¿Se entiende? Es como cuando nosotros estamos en, en el bus, en el camión, como dicen en México, ¿no? Eh, el que está al lado nuestro no se mueve, pero en realidad el camión está en movimiento, el bus está en movimiento, ¿no? Entonces, depende del punto de vista. Si estamos moviéndonos juntos, no nos movemos uno con respecto al otro, ¿no? Como decir, la Tierra se está moviendo ahora y podemos estar en una silla y estamos quietos, pero en realidad estamos moviendo, porque la Tierra se mueve. Entonces, el estudio en estática corresponde a los individuos. El estudio en dinámica a las cartas de proceso que vamos a ver luego, ¿no? ¿Sí? Al ubicarnos en la flecha podemos estudiar sus detalles, mientras que al colocarnos en tierra observamos el movimiento y estudiamos el proceso, de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Los individuos son una abstracción de una idea humana asociada a la ilusionalidad de permanencia, de estabilidad y de quietud. Bajo esa ilusión de permanencia nos relacionamos con el mundo. En los primeros años de vida de las personas se configura el yo, la identificación del individuo. Y en la relación como humanidad, la formación de la sociedad se da creando signos, símbolos y alegorías que permiten comunicarnos. Los individuos en las cartas T corresponden a las 10 primeras cartas de los arcanos mayores. Cada una de ellas está dividida en 3 planos. Entonces vamos a ver una carta. Pueden tomar una carta y en la carta van a ver 3 planos. En el plano, en la parte de arriba está un planeta, o el Sol o la Luna, ¿sí? En el plano cósmico está representado por los planetas, incluyendo el Sol y la Luna. Estos generan el máximo influjo sobre nuestro individuo. Entonces hay que tomar en cuenta que lo que indica el plano mayor es el mayor influjo, es el plano cósmico, es lo que influye sobre el individuo, sobre nuestro individuo. Las condiciones de los ciclos naturales, las condiciones cósmicas. Por eso denominamos el plano cósmico. Esperen un segundito, algo se está quemando. Voy a ver. Hay algún plástico, algo se está quemando, mami. Disculpen, disculpen. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, los individuos en el plano, tenemos la parte de arriba, que es el plano cósmico, que es toda la influencia que genera los ciclos, ritmos a nivel cósmico sobre nuestro individuo, ¿no? Tenemos el Ahí plano, encontraríamos la inteligencia universal, la mente. sí, sí, podríamos asociarlo con la inteligencia universal y con esos, dentro de los círculos, con justamente la mente, ¿no? Sí. Cuando hablamos del influjo cósmico, lo hacemos con la personificación mítica de aquellos aspectos que simbolizan los planetas. Es decir, la relación con aquellos dioses romanos, griegos
egipcios o babilónicos que los pueblos colocaron entre las estrellas. Por eso en cada uno de ellos están los planetas. Es decir, es la relación mítica que representan cada uno de esos planetas, ¿no? Luego esa asociación mítica es llevada a la astrología, a la astrología, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que significa, no sé, Júpiter en la casa 10 o lo que sea, ¿no? Es ese como esa representación simbólica, mítica del dios romano, ¿no? De lo que simboliza el dios romano. Tenemos el plano psíquico, que corresponde a los centros de respuesta y a las subpartes en el psiquismo humano. Y justamente tiene que ver con en los círculos con la energía, ¿no? Entonces tenemos en el plano cósmico la mente, en el plano psíquico la energía, básicamente, ¿sí? Y los centros de energía dentro del que circulan en el ser humano. Finalmente, en la parte inferior está el plano material, que atañe a aquellos elementos alquímicos que están bajo el influjo del plano cósmico. Entonces, por ejemplo, digamos, si en el plano cósmico está Júpiter, en el plano psíquico se encuentra el estaño, ¿sí? O el nitro, que es influencia cósmica del plano cósmico con el plano material. Vamos a revisarlo a los individuos en el ordenamiento de las cartas T. Al final presentaremos un esquema de cada carta, con una síntesis de aspectos que constituyen los atributos en cada plano. Hoy vamos a hacer una revisión. Vamos a ver, tenemos más o menos unas 3, 4 cartas. Yo creo que va a ser unas 3 cartas. Luego, si es que, luego cuando terminemos todo el ciclo de más o menos las 12 reuniones que hemos visto, vamos a profundizar en cada una de ellas. Hoy vamos a ver una visión general, sí, les voy a ir presentando lo que dice primero cada una de las cartas en general y luego, si se quiere, vamos a ir profundizando, ¿no? Entonces acá tenemos la carta de generación. Generación está representado en el plano cósmico por el Sol, ¿sí? Míticamente está relacionado con Apolo o Febo, que es el que lleva el carro del Sol a través de la eclíptica, ¿sí? Que va recorriendo el cielo, ¿no? Es un dios, es el principio masculino, es un principio también dador, guía, también ordenado, que ordena, que, que da un cierto sentido de sosiego, de tranquilidad, de equilibrio, ¿sí? Acuérdense, en la visión, por ejemplo, que tenemos Apolo y Dionisio, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo es como lo más recatado, lo más ordenado. Y lo dionisiaco es lo más desordenado, más apasionado, ¿sí? Es como esas dos fuerzas, ¿no? O sea, Apolo representa ello, representa el orden, representa la ecuanimidad, la cordura, ¿sí? Representado también como les decía, por el sol, y por todo lo que representa el sol, ¿no? El sol como la energía que nos da la vida, por eso es el dador y guía, ¿no? Y también en el campo alquímico, aunque esté puesto en el plano cósmico, al alcaed, que es el disolvente universal, es aquello que disuelve todas las dificultades del mundo, es el que lo resuelve todo, ¿no? ¿Sí? El alcaed. No sé, ¿hay alguna pregunta con respecto al sol? Se lo puede asociar con todo lo que en astrología también se habla del sol, ¿no? Bueno,
En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior. El centro intelectual superior tiene que ver con el reconocimiento, con una comprensión intelectual directa y súbita, ¿sí? Es aquellos grandes descubrimientos en la ciencia, por ejemplo, se dan por el centro intelectual superior. Muchas veces por una actividad continua en el pensamiento, llega un momento en que se da un disparo, ¿sí? Tengo una pregunta acá, Marce. Sí, claro, dime. ¿Viste que se armó un grupo para despertar el centro superior lumínico? ¿Es el mismo o este está más abajo? Se armó un grupo desde Francia y están ahí, estamos todos meditando a ver si abrimos y abrimos. Sí, Yo tiene que ver con el... A ver, el centro superior tiene su parte motriz, emotiva e intelectual, ¿sí? La parte intelectual tiene que ver con el reconocimiento, con esa comprensión intelectual directa, súbita, ¿sí? Hay la parte emotiva que tiene que ver con el arrebato, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y hay la parte motriz que tiene que ver con cuestiones artísticas, de creación artística, ¿no? Súbitas de descubrimientos que conectan con algo que no se sabe, que puede haber actividades que lleven a ello. Por ejemplo, digamos, hay estas danzas sufíes sí, que dan vueltas que por vía motriz llegan a conectar con alguna cosa, ¿no? Se desconectan de acá y saltan, dan un salto a otro lado, ¿no? También sucede con ciertos mantras a nivel místico o ciertas oraciones, ciertas repeticiones, movimientos también místicos, ¿sí? Que pueden conectar con ciertos estados mentales superiores, ¿sí? bueno, pero es este. Sería Claro. este. Esta sería la Ahora, carta. una cosa es tener experiencia de ese tipo como la hacen y otra cosa es alcanzar un nivel de conciencia superior. ¿Se entiende la diferencia, no? Una es Bueno, un descubrimiento súbito de una persona, digamos, que no es que esté en un nivel superior. Eureka, claro. Sí, el eureka, justamente el eureka es la acción del centro intelectual superior, ¿no? O lo que decía Carl Jung, ¿no? Que es que hay un inconsciente colectivo donde está todo el conocimiento y de Claro, pronto claro, claro, claro. accesar a eso, uno accesa a Accede. un conocimiento. Ajá. Gracias. Esta es la carta entonces, ¿ok? Sí, sí, tiene que ver con acceder a esos, a esos, a esas comprensiones, ¿no? A nivel intelectual. Estamos hablando del centro intelectual superior. La siguiente carta justamente tiene que ver con el centro intelectual superior, pero el emotivo, ¿no? ¿Sí? Este de acá, eso. ¿Sí? ¿Estamos? Se entiende, Es ¿no? Es del Eureka, ¿se acuerdan que les comenté la vez anterior de, eh, de Arquímedes que estaba bañándose y descubrió, lo que es ahora el principio de Arquímedes y salió desnudo por el pueblo gritando Eureka, Eureka, lo descubrí. Ese es una actividad del centro intelectual superior, de estar ahí dándole cuando de pronto sucede algo, ¿no? O también, por ejemplo, el hecho de Newton que estaba meditando acerca de por qué los planetas se mueven alrededor del Sol y justo cuenta la leyenda que justo se le cae una manzana en la cabeza y que establece la relación de la caída de la manzana, la gravedad, con el movimiento de los planetas y estructura su ley de la gravitación universal. Y así en la ciencia hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos y casos de esos, ¿no? Eh, unos más pintorescos que otros, pero casi todos los descubrimientos científicos, los grandes descubrimientos científicos han dado por esa vía, ¿no? Como los a nivel emotivo y motriz, el tema de las grandes creaciones musicales, ¿no? Como lo que genera en Beethoven, o libros geniales, creaciones geniales de mucha inspiración, ¿no?
Y en el plano material tenemos al azufre y el oro, ¿sí? El azufre y el oro, dentro de la alquimia, es el principio masculino. El metal precioso cuyo resultado se da por la purificación máxima del azufre, ¿sí? Hay también lo que se denomina el azufre filosófico, que también está relacionado con esto, ¿no? Con ese principio material eh, masculino y de lo que representa lo masculino. La carta 2 y fíjese en ese ordenamiento, ¿no? Ah, y generación. Sí, ¿Puedo preguntar algo del anterior? claro, claro. Igual nos, Este, tratando de comprender y relacionar, si veíamos que en el plano superior está como la mente universal, por así decirlo, el conocimiento universal. Si nos vamos al plano psíquico, ya estamos trabajando directamente con lo humano, ¿o cómo sería? sí, sí, en el plano psíquico tiene que ver con lo humano, ¿sí? Entonces, el solo, en este caso, el plano superior o el plano, déjame ver, no, es que no alcanzo a ver el plano cósmico, nos va a dar referencia como a esa situación de dioses y de planetas, pero en esa inteligencia superior, por así llamarlo, y ya si vamos al plano psíquico, ya vamos a trabajar directamente con esos centros y subcentros que forman esa inteligencia humana. Sí, pero cuando hablamos del plano cósmico, hablamos de ciertos aspectos con respecto a ese Dios. No necesariamente tiene que ver con un plano superior. Hablamos de un plano cósmico, eso sí, pero no como en relación, como en este caso del centro superior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya, sí, 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 es o sea, si hablamos de un plano superior, ya hablamos directamente del humano, mientras que lo plano cósmico sería como toda esa simbología que habría que entender y relacionar. Sí, justamente. Y me había faltado comentarles sobre la carta en general y lo que significa el estado de generación, que se encuentra en la mirada interna de Silo, ¿no? Déjenme encontrarle y veo, ¿no? Tú que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes tres puertas. Una se llama caída, otra intento y la tercera degradación. Este texto les voy a pasar, este texto que estoy leyendo ahora, ¿no? Y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esta puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva directamente a los abismos, desandando caminos en una suerte de espiral turbulenta, en el que consideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza pues falseando los motivos que al parecer fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se encendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso, o ahora piensas,
que por ascender aquella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media. Esto tiene que ver con los estados internos, escrito por Silo en el árbol de la vida, que ya les voy a compartir para que vayamos viendo en relación a los diferentes estados, cada uno de los individuos, ¿no? Ay, no les pasé, no, el árbol en el chat. Les pasé. Yo ahora no lo vi en el nuevo grupo, porque yo ahora me incorporé a este grupo. Con este celular no lo vi que lo hayas pasado. Bueno, Hola a todos. Marcelo, no, hola. realmente no lo pasaste, que estuve atenta esperándolo. Así Ya, que, ya, bueno, ya gracias. voy. Bueno, a ver, voy a compartirles ahora, ya les voy a pasar. No encuentro ahorita había un árbol a color, pero ahorita, espérenme un segundito hasta abrirlo. Ya. Les voy a pasar otro a color. Ahorita no le encontré, no está a mano el de colores, ya les paso el de colores. Ahorita encontré este, ¿no? Entonces, aquí tenemos el árbol, ¿no? Fíjense en que la carta 1 es generación, que está justo aquí en el centro, ¿sí? Del árbol. Luego vamos a hacer una reunión acerca del árbol y una explicación general de los estados internos. Pero lo que nos interesa ahora es ver cómo está ubicada. Aquí está, justamente, está en el centro del árbol y es la carta 1 porque corresponde al sol, ¿sí? Y el sol está en el centro. Y la regresión, que es la carta que está acá abajo, que es la carta 2. Entonces, en la carta 1, este es un estado de conciencia medio, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes vías. Tenemos una de la caída. En el texto dice que solamente un accidente, que uno no elige la caída. Es un accidente externo el que hace que uno caiga. Desde aquí generación. Generación es un estado en el cual se empiezan a hacer cosas, muchas cosas en el mundo y en relación con otros. Por eso es generación, ¿no? Porque es un estado de mucha actividad. Es un estado medio. En este estado, desde este estado que es el estado en el cual se encuentra la humanidad como especie, en este estado se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado las artes. Es un estado inicial para pasar a otro nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, frente en este estado tenemos un camino de la degradación, que es degradar lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, y descendemos, ¿sí? Que el texto dice por una turbulencia, ¿no? Hasta llegar, vamos descendiendo, ¿sí? Tenemos en cuenta que hay una espiral aquí de ascendencia que ya vamos a ver, luego vamos a ver el árbol en general, ¿sí? En una reunión de ascendencia, que va así, ascendiendo, y otra que desciende, ¿no? Degradación es de descenso, que descendo hacia la tendencia, la frustración, el resentimiento y la muerte, ¿sí? En esa turbulencia que lleva a la degradación. Y otra es el intento, que es es el camino del ascenso. Entonces son los tres caminos. El intento, que es intentar avanzar hacia otro estado, ¿sí? El volar en el pájaro, de un pájaro llamado intento, ¿no? En ese intento por avanzar. Eso. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Bueno, continuamos con la siguiente carta. Comentabas, perdón, Marcelo, comentabas que la carta, o sea, es diferente la carta al estado interno. Ajá.
Entonces, cuando salga esa carta, no se relaciona con el estado interno, sino con el significado de este estado. Exactamente, con una correlación, por ejemplo, digamos, si nos sale la carta generación, tiene que ver con un momento de mucha actividad, de muchas acciones que se están haciendo, por ejemplo, ¿no? Ya, pero no necesariamente es que la persona, el interesado, como queramos llamarle, es que está en ese estado interno de generación. Exactamente, no tiene que ver con o sea, tiene que ver en este caso con la pregunta, no con el Claro, estado en el cual se encuentra la persona, ¿sí? claro. Y claro, si quieres preguntar acerca de un estado tuyo, una situación tuya, y te sale la carta, posiblemente podría tener que ver con el estado en el cual te encuentras. Por eso depende de la pregunta y de lo que estemos preguntando. Porque nuestro individuo corresponde a la pregunta. Y Claro. esa pregunta está representado en esta carta. La pregunta que estamos haciendo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. O sea, la pregunta se relaciona con ese estado, aunque no necesariamente quien pregunta se encuentra en ese estado interno. Así es. Bien, sí, gracias. Muy bien. Bueno, la carta 2 es regresión, que está acá. Mira, ¿sí? Aquí están, fíjense que están juntos el sol y la luna, que son dos principios, el masculino y el femenino, ¿sí? Fíjese en los caminos, tenemos la muerte y este es remordimiento o arrepentimiento, ¿no? Y la decaída, que es el resentimiento que nos lleva desde el desvío, desplazamiento desvío hacia la regresión. Bueno, entonces la regresión. La regresión asciende desde la muerte, ¿no? Sí se fijaron que viene de la muerte la regresión, ¿no? Y la regresión dice, en la mirada interna, la vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abisales. También algunos visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos. Capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento con tu vida, con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte se asciende hacia tu estado. Llegando a él, se encuentra el refugio de la regresión. Está morado, ¿no? Desde allí se abren dos caminos. El del arrepentimiento, es decir, el de ascenso, el de arrepentimiento de ascenso, y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte, recaes en abismos de esa sensación de círculo cerrado. ¿Sí? Míticamente, ese camino el camino de regresión de la muerte, de regresar de la regresión a la muerte. A ver, entendamos bien lo que es la regresión. También la regresión es un momento de revisión, ¿sí? Es ese momento luego de la muerte, en donde míticamente en los mitos egipcios se pesan las vísceras, ¿no? Si han oído ese mito de que se pesan las vísceras y tiene que ser menor que la pluma de Matt, que es muy livianita, ¿no? Entonces, si tu conciencia o tus actos pesan menos que la pluma de Matt,
pasa al siguiente estado, ¿no? Es como una prueba de fuego, ¿no? Entonces, justamente eso se da en esta morada, en la morada de la regresión. Y descender de la regresión por la vía de la muerte es ese camino de regresión que en el mito hay varios mitos, ¿no? Hay el mito, por ejemplo, ese de que sale de la muerte y le dice que no regrese a ver, porque si regresa a ver, se convertirá en piedra, ¿sí? O el mito hebreo que también al regresar a ver hacia atrás, se convierta en sal, en el mito hebreo, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con ese regreso por la vía de la muerte, eh, de no pasar a otra situación, ¿sí? Bueno. Entonces, la carta tenemos igual tres planos. En el plano cósmico tenemos la luna. La luna representada por Diana. Diana es la diosa griega, la cazadora, ¿sí? Es una de las diosas dentro de la mitología griega y también que se remonta hasta los babilónicos, tal vez de los mitos más antiguos que existen en la humanidad, que tiene que ver justamente con la feminidad, ¿no? Pero fíjense en qué es la cazadora. Tiene mucha fuerza, ¿no? Es la cuidadora de la naturaleza. Es la que mantiene el orden en la naturaleza, Diana. Es la protectora de la vida. Eso representa, esta carta representa en su plano cósmico la luna. ¿Sí? La protectora de la vida, la, la guía durante los momentos oscuros. Porque tomen en cuenta que en la antigüedad lo que les permitía caminar por los caminos era la luna. ¿Sí? La luna es la que les permitía poder mirar los campos, ¿sí? Y en el plano cósmico tenemos, el plano psíquico tenemos el centro emotivo superior, que tiene que ver con el arrebato, ese arrebato de los místicos, ¿no? O la inspiración artística, ¿sí? Y en el plano material tenemos a la plata como principio femenino, el metal precioso cuyo resultado se da por la purificación máxima del mercurio, ¿sí? Marcelo, yo tengo duda de cómo se relacionan estos elementos con la pregunta. Como en el plano material encontramos la plata, pero esa plata yo cómo la relaciono en la pregunta. Bueno, ¿O qué significado le puedo dar es un cuando camino de relación, de relacionar la pregunta con la representación de cada uno de los elementos, ¿no? En la práctica vamos a ir viendo. Así, en teoría es un poco difícil, ¿no? Porque más bien, porque ahorita estamos hablándolo a nivel intelectual, estamos yéndonos por ya, el lado intelectual. La lectura de cartas tiene que ver con lo intuitivo y emocional, ¿sí? Entonces, primero estamos entendiendo lo que son cada una de las cartas para luego establecer las relaciones, ¿no? Sí, Ame. Hola, hola amigo. Me da la impresión que se habla en el contexto, y eso es una pregunta, el hecho de soltar todos los ruidos, ¿no? Eso es como que es liberador. ¿Cómo suelto los ruidos? El momento es de soltar los ruidos. Y la otra analogía también que es un momento femenino, ¿no? Así es. Por la luna y por lo que explicas, es un momento femenino. Y ese soltar los ruidos tiene que ver también con esta cosa del momento del parto, ¿no? Suelto otra vida, suelto la vida también, que se gestó pero se suelta. O sea, hay una cosa ahí de soltar, no sé si es por ahí. Sí, sí. Sí, tiene Vale, que ver gracias. por ahí, justamente, tiene que ver por ahí. Tiene que ver con abrir ese canal, eh,
que está relacionado con lo intuitivo, lo asociativo, la no racionalización en el momento de la lectura de las cartas, ¿no? Es conectarse con esa parte más poética, digamos, ¿sí? Con una soltura, con una apertura, sin prejuicios, ¿sí? En general, con respecto a la lectura de las cartas. Ahora estamos entendiendo, tratando de ir conociendo. Luego vamos interiorizando y a medida que vamos interiorizando, vamos estableciendo estas relaciones emocionales, ¿no? Perdón, Marcelo, una pregunta. Yo había comprendido que eran tres cartas diferentes. Una era el centro, ahí está, a ver si me lo, centro intelectual superior, Este de acá. Sí. sí. Otro, el centro emotivo superior, que era del arrebato, y otro que era de la inspiración artística, pero ahora juntaste inspiración Sí, en artística y esta carta está un poco unido lo que es el emotivo superior con el motriz superior. Aunque el tema de la inspiración es la sensación que tiene, ¿no? En este ok. caso. Pero también esa sensación se lleva a un acto. Y ese acto ya esa cristalización dentro de un cuadro o dentro de una obra ya escrita, ¿sí? Ya es la parte motriz, ¿no? La ejecución, por ejemplo, Arrebato, musical. ¿qué es? Porque hay muchas definiciones, hablan Claro, de... este arrebato está relacionado con el arrebato a nivel eh, místico, ¿no? El arrebato místico, ese arrebato del místico ¿sí? O sea, no sé, míticamente el arrebato místico de Buda cuando se ilumina, o el arrebato místico de Moisés cuando baja del monte Sinaí y tiene un arrebato místico. Y así todos los místicos han pasado por esos momentos de inspiración, de... Porque Ciro habla de arrebato, por ejemplo, cuando esa niña en Italia estaba repartiendo unos flyers, unos papelitos, no me sale la palabra, una siloísta, y de repente le cae un rayo y muere. Y él manda una carta diciendo que era un arrebato. Entonces yo ahí eso me trajo confusión, por eso después si querés te busco eso, pero Habría que ver el contexto bien de lo que me cuentas, ¿no? Porque que eso, habría que ver eso, ¿no? ok. Pero el arrebato está relacionado como un místico, como un rapto de los dioses y que le devuelven una cosa así, ¿no? Ah, bueno, tiene que ver Sí. entonces. Como Tiene que que esa ver, muerte, tiene que porque ver. nadie, todos Tiene que quedaron ver, asombrados, claro, tiene claro. que ver con en la Iglesia Católica y bueno, el tema este de los, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, que bajan en leguas de fuego y como con grandes comprensiones místicas, ¿no? A nivel místico. Como un bautismo de lenguas, un bautismo Eso, de como una fuego. cosa así, sí, exactamente, ¿no? Bueno, estamos con la carta de regresión, ¿no? Da para bastante cada una de las cartas. De hecho, luego vamos a tener un estudio más en profundidad de cada carta, así es que con los que tengan interés de ir profundizando en cada carta. Pero ahora vamos a ver una visión general para tener la visión de todas las cartas y poder ya empezar a hacer lecturas, porque también en la medida de que uno va leyendo, va interiorizando y va familiarizándose más, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo rápidamente cada una de las cartas para luego ir profundizando. Y la tercera carta es la carta de selección, donde tenemos en el plano cósmico a Saturno, a Cronos, al tiempo, ¿sí? Al tirano tiempo, ¿no? A ese, al que calcome los segundos, los minutos, al
a ese, ¿no? A ese Cronos. Porque hay diferentes formas de ver el tiempo también, ¿no? Pero ese tiempo tiene que ver con eso, tiene que ver con el Cronos, el que se devora a sus hijos, el que se devora los momentos, ¿sí? El tirano, que tiene que ver con el orden y la entropía, es decir, el orden y el desorden, ¿no? Es de la rigidez. Fíjese en que en el árbol, justamente en el árbol, voy a dejar de compartir, es para compartir el árbol. Acá está la carta de selección, ¿sí? Que está en la columna de la rigidez. Esta es la columna de la rigidez. Esta es la columna de la flexibilidad. Y esta es la del equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí está Saturno, la selección, ¿sí? Y está relacionado justamente con la selección, con esa capacidad de poder elegir, con la elección. Esta carta tiene que ver con eso, con el tema de la selección, de poder seleccionar. Y como les decía, en el plano cósmico tenemos a Cronos, que está relacionado con el orden y el orden y el desorden, la constancia, la estabilidad. Su estado sólido es la rigidez, la estabilidad y la concreción. En su plano psíquico tiene que ver con el centro intelectual, es decir, las imágenes, los intereses intelectuales, las ideas y las abstracciones. Y en el plano material tenemos al sol, a la sal o al plomo. La sal como elemento neutro. A ver, aquí hay una salvedad importante porque dentro de la alquimia hay dos vías, la vía húmeda y la vía seca. La vía seca es una vía netamente con metales que trabajaban los alquimistas, ¿sí? Y la vía húmeda era con los metales y con ácidos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, por eso en algunos hay los dos elementos. Aquí tenemos la sal, ¿sí? La sal, no nos referimos a la sal al cloruro de sodio, ¿no? A la sal de la cocina, no. Se refiere a la sal como un elemento neutro dentro de ese proceso alquímico donde tienen dos elementos, el masculino y el femenino, y de la mezcla de los dos surge la sal, mediante ácidos que se colocan en esas mezclas, ¿no? Pues se ponen ácidos y se forma una sal, ¿sí? La sal es el elemento neutro de la unión del mercurio y el azufre. El plomo, elemento impuro, materia primigenia dentro de la alquimia por la vía seca, ¿no? ¿Sí? Se conoce como vulgarmente que los alquimistas querían convertir el plomo en oro. Esa es la vía seca, ¿no? ¿Sí? Y no es que querían convertir el plomo en oro, querían encontrar la piedra filosofal, que es otra cosa. Que mediante la piedra filosofal se puede convertir el plomo en oro es otro tema, pero lo que buscaban era la piedra filosofal, es decir, Eternidad, ¿no? ¿Cómo? Buscaban la eternidad, o sea, Claro, era uno de los... uno de los elementos, pero buscaban la trascendencia en realidad, ¿no? Sí, y dentro de eso estaba como un elemento, digamos, adicional, digamos, a su búsqueda estaba el tema del elixir de la inmortalidad y también el convertir el oro en plomo, ¿no? Sí, eso, no sé, si tenemos preguntas hasta aquí de lo visto, tenemos las tres cartas. Creo que podemos avanzar una más, me parece, o dos más. ¿Sí? Pero fíjese en cómo tiene un orden, ¿no? La carta 1, principio masculino, la carta 2, principio femenino, la carta 3, principio neutro.
A mí me llama la atención La en el carta árbol. 1, déjame terminar para concretar Sí, esto. sí, sí. La carta 1, el centro intelectual superior. La carta 2, el centro intelectual, el centro de la carta 2, el centro emotivo superior. Y la carta 3, el centro intelectual. ¿Sí? Y en los elementos tenemos el oro como principio masculino, en la carta 2 la plata como principio femenino y la carta 3 la sal como principio neutro. Ahora sí, dime. No, me llama la atención que en la parte rígida de selección abajo encontramos la energía. ¿Sí? ¿Cómo la energía? Sí, o sea, tenemos selección y luego abajo de la selección está el número 7,5, que es energía. Ah, en el árbol. En el árbol, sí. Ya, ya. Sí. Se me dificulta o entender esa parte de la energía en esa parte rígida. Porque decías que en el árbol esa parte correspondía a la parte más rígida, pues a la parte... Pero más que, a ver, es que hay que ver todo en su contexto, ¿no? Todo hay que verlo en el contexto. Primero, ahí está Marte, que Marte es el dios de energía como esa fuerza, como la fuerza bruta, igual la energía, es la energía en su brutalidad, en su potencialidad. Ya, Luego, cuando veamos la carta de energía, vamos a ver que justamente tiene que ver con esa energía que tienes en ese estado. Y por esa energía te puede llevar hacia abajo por la improvisación, ¿sí? Porque además te sientes poderoso, ¿sí? Pero ya vamos a ver, cuando veamos esa carta, ahí analizamos, bien. Sí, ¿sí? por eso decía que a lo mejor estoy fuera, pero me llamaba la atención. Y ya vamos a ir viendo justamente, así es que mantén ahí fresquita para cuando veamos la carta 7. Sí, La gracias. carta, no, la carta, esa es la carta. ¿Qué carta es? Energía es la carta 9. Bueno, estamos en regresión. Ah, no, estábamos en selección. Vamos a inestabilidad. La inestabilidad. Fíjese que acá la inestabilidad se encuentra acá. Y aquí en inestabilidad está Júpiter, ¿sí? Júpiter, que es el hijo de Saturno, ¿sí? Júpiter es contrario a Saturno, en cambio es la flexibilidad. No todo lo de Júpiter también es muy rígido a ratos, ¿no? Pero tiene en la representación en la carta, tiene más bien ese lado como de la justicia, del equilibrio, de la superación de lo viejo por lo nuevo. Aquí hablamos de la superación de lo viejo por lo nuevo porque el Júpiter es el que le sigue a Saturno. Saturno primero era el dios de dioses y luego es Júpiter. Júpiter que le cercena el órgano genital a Saturno, le castra, ¿sí? Rompe con esa rigidez. En ese sentido, podríamos ver este tema de la castración, porque en otra reunión anteriormente se veía otra cosa sobre el tema, pero ahora más bien tiene que ver con eso, con un rompimiento con esa rigidez, ¿sí? Puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Y le estoy dando una de ellas, ¿no? Bueno, entonces tenemos a Júpiter, el dios de dioses, es un estado gaseoso. Fíjense en que el estado sólido es un estado rígido. El estado gaseoso es cambiante, es voluble, ¿sí? Estamos. En el plano psíquico tenemos al centro emotivo, que tiene que ver con las pasiones como esa expresión de la emotividad. Aquí está mal escrito, emoción con ese. Y la intuición, ¿no?
Bueno. Y en el plano, fíjese, en la carta anterior es del centro intelectual, ¿sí? La carta 3. La carta 4, el centro emotivo. Entonces tienen un ordenamiento de las cartas con respecto al tema energético. Ese es el ordenamiento de las cartas. El árbol tiene otro ordenamiento, ¿sí? Por eso es la diferencia, por eso no coinciden los números de las cartas con los números del árbol. Y en el plano material tenemos al nitro. El nitro es el nitrato de potasio, ¿sí? Que se utiliza como fertilizante, ¿sí? Y míticamente Júpiter fertiliza la Tierra por medio del rocío. Míticamente el rocío de la mañana era el momento en que Júpiter fertilizaba la Tierra, ¿no? Entonces, el nitro está relacionado con la fertilización, la reproducción y la afinidad, ¿no? Por eso también a Júpiter se le relaciona mucho con esa cuestión de reproducción de, de muchos hijos, ¿no? Porque creo que Júpiter es el que más hijos tiene, tanto de mortales como con las diosas, ¿no? Tenemos alguna... Ah, la inestabilidad como estado, ¿no? La inestabilidad es una carta que está justamente relacionada con un nivel de conciencia de darse cuenta que nada es estable, que todo es cambiante y en ese cambio también hay una inestabilidad. Nada es fijo, ¿sí? Y ahí está la inestabilidad. Pero la inestabilidad también es peligrosa. Por eso en el árbol hay la vía de la decaída, que es la fatalidad, ¿no? Voy a dejar de compartirles para ver el árbol. Uy, ya he cerrado esto. Mira, aquí está la inestabilidad. Tenemos decaída, tenemos la fatalidad, que es justamente en ese momento inestable, un pequeño error, caemos por la fatalidad. O el camino de avance, que es la volubilidad, que es un camino poco cambiante, ¿no? Y darnos cuenta y entender que es cambiante, que es voluble. Veamos qué dice la mirada interna en este caso. Sube por la escalinata del intento. Acuérdense eh, que estamos de generación, subes por la caminata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma. Bueno, eso es el siguiente estado, que es el espacio abierto de energía. ¿Sí? La inestabilidad. Y vamos a la carta 5. Que tenemos a Mercurio. A desplazamiento, la carta es desplazamiento desvío, ¿no? En el árbol de la vida, fíjense que tenemos acá el desplazamiento desvío, ¿no? Esto puede producir un poco de confusión el hecho de la diferencia que hay en el árbol con respecto al orden de las cartas.
pero como les decía, en las cartas está ordenado de acuerdo a los centros de energía. Y el árbol más bien es un ordenamiento desde el plano más de las relaciones que existen entre los elementos. Por eso está aquí, generación y regresión están juntas, ¿no? El Sol y la Luna. Y alrededor tenemos los planetas. Fíjense que en el plano inferior, aquí tenemos a Plutón, que ya vamos a ver en la carta de vitalidad. Y en el plano de acá arriba, en el otro polo, tenemos a la polaridad. Es una mandorla el árbol, ¿no? Que tiene dos puntas. En la punta superior tenemos a Urano, el dios de los cielos, y en el punto, en el otro punto de la mandorla a Plutón, el dios del inframundo, el Hades de los griegos, ¿sí? Entonces son dos puntas del árbol, dos puntos de tensión. Y alrededor tenemos los planetas, que tienen un ordenamiento de acuerdo fíjense que está Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, ¿sí? Plutón y Urano están en los extremos. Entonces tiene otro tipo de ordenamiento el árbol en relación al plano cósmico. Acá estamos más en el ordenamiento al plano psíquico. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que en la carta 5 tenemos a Mercurio, Hermes, el de los pies ligeros de Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Es el que lleva el mensaje de los dioses a los seres humanos. ¿Sí? Ese es Hermes. Pero también Hermes es, como es un dios bastante juvenil, es un poco juguetón. Y también está aliado con el engaño, bueno, con muchos aspectos como más así, de, ¿cómo diría? De la picardía, ¿no? Es muy pícaro este Hermes, el Mercurio. Tiene que ver justamente con la rapidez, con la comunicación, con la movilidad, con la persuasión y con el estado líquido. Fíjense, acá está el estado sólido, a ver, el estado sólido, acá está acá el estado gaseoso y acá el estado líquido, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz, justamente por esa movilidad. Esta carta es una carta de mucha movilidad, de mucho cambio, de mucho desplazamiento y también desvío. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y en su plano material, el Mercurio, principio femenino inicial, elemento matriz en la creación, escurridizo y levemente volátil. El Mercurio. ¿Sí? Veamos qué dice con respecto al desplazamiento desvío en la medida interna así. De fracaso en fracaso, fíjense en el árbol. No les compartí la carta de desplazamiento desvío. Voy a compartirles un ratito para que la vean. Pero si la tienen, también la puedan ver, ¿no? O sea, aquí está Mercurio, es el símbolo de Mercurio. El centro motriz, aquí está un felino moviéndose rápidamente. Y de hecho, el animal sobre la tierra más rápido es el guepardo, ¿no? Es un felino. Y aquí tenemos el símbolo de Mercurio, que son las dos serpientes enroscadas, ¿no? Hay que diferenciar este símbolo con el del esculapio, que es de la medicina, es diferente. Estas son dos serpientes que están entrelazadas. La otra es una serpiente y igual un báculo, como en este caso, ¿sí? Pero fíjese que está representado también el árbol de la vida, ¿no? Con las dos serpientes enroscadas, ¿no?
Eso. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso al que ya se llama morada del desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de resolución, que te llevará a la generación, o tomas el de resentimiento, que te hace ascender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantado frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que no habiendo logrado superar, cortan allí sus posibilidades. Esta morada es una morada de mucho frente a las frustraciones, o bien uno se resiente y cae, o decide avanzar y camina por la vía del descenso, ¿no? Que es la de resolución, que uno se resuelve a modificar las situaciones. Luego vamos a hacer, luego de terminar las 10 cartas, vamos a hacer una reunión específica del árbol de la vida para tener una visión ahí sí ya general de los individuos, ¿sí? Así es que esa parte de que estábamos leyendo acerca de la memoria interna, si no se entiende mucho con relación a los estados internos, eh, no se preocupen, porque vamos a profundizar un poquito más cuando veamos lo del árbol. En el caso de la carta tiene que ver con esa movilidad, con ese cambio. Esta es la carta de desplazamiento de desvío, ¿no? La carta de inestabilidad tiene que ver con justamente lo que dice la palabra inestabilidad, con esas situaciones de inestabilidad, de cambios, de movimiento, pero inestable, ¿no? Que puede irse por un lado o por otro lado. La carta de selección con la capacidad de poder elegir, seleccionar, ¿sí? La regresión es como una revisión de los acontecimientos. Y la generación como un momento de acción, de movimiento, de hacer cosas, de generar cosas. Esa es como la visión general de las cartas, ¿no? Entonces, los detalles de esto de cada uno de los planetas, de la cuestión mítica, la vamos a ir profundizando para entenderla mejor, ¿sí? En las siguientes. Pero por ahora la idea es tener una visión general de cada una de las cartas. Eso tendríamos. No sé, ¿tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? Ah, la tienen todo claro. No, yo veía no sé, a lo mejor en este momento se me presentó como esa imagen de que si lo lees, nacen, o sea, ubico que la carta 1 es como la carta del estado mayor, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo lo veo en descendente, también me va llegando como esos estados en los que uno puede caer eh, si no atiende correctamente, pues. Ahorita que lo veía, yo veía, bueno, la carta 1 nos puede llevar a la carta 2 si uno no lo comprende correctamente. Es que no me puedo explicar. Ay, no. Bueno, pero O sea, sí, sí que hay tanto una la lectura relación, en ascendente como en descendente tiene un significado, pues, claro, en pero la cuidado se vaya lectura a de las confundir con cartas. el tema del árbol, porque ahí cuando se mezclan esas dos formas, ahí se produce confusión, ¿no? Sí. Sí, Entender que es diferente el ordenamiento, nada más, ¿sí? sí, pero aún así en ese ordenamiento, si nos quedamos estrictamente con las cartas, si yo lo veo en descendente sí, de uno, ¿cómo me lleva la carta 2 a esa? Si yo veo la generación y si yo leo en forma descendente, esa generación también me puede llevar a esa regresión. A ver, pero, a ver, veamos de bien, porque las cartas, sí, no tienen que ver como tales que te llevan la generación a la regresión, a la selección. No se puede ver así. Más bien en el árbol sí se puede ver así. En el árbol se Ya, ve que de la generación te puede llevar a la inestabilidad, que es muy diferente. De la generación podemos ir a la inestabilidad, o de la generación podemos caer, ¿sí? Si vemos en el árbol,
Sí, sí, ya, De ya, la ya, ya. generación podemos caer por la degradación a la tendencia o podemos avanzar hacia la inestabilidad. En las cartas no, ¿sí? No de la generación a la regresión, ¿sí? De hecho, sí, por la caída caemos, pero en la caída caemos directamente hasta acá, ¿no? A la vitalidad caemos. Por eso es caída, ¿no? Es como un ducto que nos lleva directamente acá a la vitalidad, ¿sí? Sí, sí, gracias, ya. Sí, no confundir, pues, no mezclar la No gimnasia con la mezclar, no magnética. No mezclar lo puedes. uno con lo otro. Relacionar, sí, el estado con la carta, sí, sí nos sirve. Y saber que para salir de la generación necesitamos, vemos en el árbol y vemos que el intento nos ayuda a salir de la generación si es que queremos salir o si es un momento, dependiendo de la pregunta, ¿no? Dependiendo de lo que estemos en el proceso o en la pregunta, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, es bueno. ¿Cómo les va hasta aquí? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme. ¿Cómo vamos? Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto? ¿Se va entendiendo? ¿Se va? Sí, Sandy, Bueno, a ¿qué ver, dices? te cuento un poquitito. A ver, Yo voy como de charco en charco, porque cuando se me sobreponen horarios de un encuentro con el león alado y con esto, que son dos cosas muy importantes, pero al mismo tiempo veo que la frecuencia que anda un grupo no es diferente a la frecuencia que anda el otro grupo, ¿no? Entonces, ya que aquí te he escuchado hablar mucho sobre la importancia bajo influencia planetaria y bajo un montón de cosas hermosas que has ido narrando, pero la importancia de poder soltar, ¿no? Y en el otro grupo también se hablaba de soltar el ruido, ¿no? Cómo soltar todo el ruido en definitiva, no quedarse con algo de él. Y después te he escuchado hablar sobre la inestabilidad. Y en el otro grupo también estábamos hablando de la elasticidad necesaria para poder estar pasando en este momento tan inestable en lo externo, ¿no? Y la elasticidad mm, necesaria para ir a esa estabilidad interna o al encuentro en lo profundo de la oscuridad, al encuentro de la luz, a la ciudad escondida, ¿no? Entonces es como que veo una relación así sincrónica, muy interesante para el buscador en este momento. Así que yo agradezco un montón y espero realmente tener tiempo porque cada una, no sé en qué parte del proceso del estudio de las cartas están, por ejemplo. Yo creo que tendría que entrar en el grupo donde están comenzando todo de cero, que ahí me puedo llegar a encontrar más en el horario aquí estamos y empezando, en realidad, bueno, hemos tenido, bueno, vimos las leyes universales y ahorita estamos empezando a ver los individuos, ¿no? este es el grupo que estaba comenzando, que se habían Sí, dispuesto a... sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, bueno, hasta en el comenzando ya me perdí. Bueno, ya, Esto es terrible. pero bueno, ahí están los videos. Yo te voy a pasar para que los veas. ¿Cuántos sábados hemos estado? Empezamos Dos, este es el tercero. ¿este es el tercero? Sí. Sí. Dale, si me puedes pasar uno, dos, tres. Sí, sí, sí. No, este lo vas a publicar. ¿Tienen otro grupo o es el mismo grupo donde se conectan? Este es otro grupo, sí. Ya te Este voy es a otro pasar el grupo. link, para Está. ¿Y ¿ya? el horario de este grupo sigue siendo mediodía, sábado? Sábado, sí. Todos los sábados. A Mm, esta hora. vale. No, 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 ese creo que lo tengo. Pero no comenzó otro grupo, Marcelo, ¿o había otro grupo? No, este, ¿No? Es este, este, único. sí, sí. Mira. Ujú. Está bueno entonces. Vale, gracias. Bueno. Voy a verlos. Oye, es curioso, Ame, me hiciste acuerdo con un relato,
una tradición china sobre el invierno, que dice que en el invierno hay tres árboles que soportan, ¿sí? El invierno. El uno es el bambú, que es flexible, pero siempre continúa, ¿sí? El otro árbol es es el cedro, que ese en cambio es firme y rígido y crece. Y el otro es el cerezo, que es el de la belleza, y que en los inviernos, en los momentos duros, hay que ser flexibles frente a las dificultades. Hay que ser inmovible frente a las virtudes y hay que apreciar la belleza. Me hiciste acuerdo de eso. Gracias, gracias. Justamente estaba mirando muchas cosas de la cultura chinesa. Nos trae muchos regalos, es muy Voy a linda. escribir porque me hiciste acuerdo digo, justo con lo que Sí, estoy escribiendo ahora sobre sí, el enneagrama, que quiero publicarlo pronto el libro, y, vale. y estaba Qué topando ese lindo. punto. Y ahorita y con lo que tú me dijiste, así es que gracias, Arme, que me hiciste acuerdo de No, eso. sí, toda esa cultura tiene mucho que ver con mi vida. Siempre a donde vivo he plantado la, la flexibilidad de la caña de la India. Para mí es muy importante, ¿no? Como se ve en el budismo, Kuan Yin, que sería, bueno, en fin, la cuestión de la flexibilidad está por todos lados en el budismo. Yes. Y mismo en las prácticas, ¿no? Que tienen de Qigong, de mil cosas, de Tai Chi. Mm, sí. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme en el resto cómo le van viviendo, me gustaría tener un feedback para ver cómo avanzamos. ¿Cómo vamos, Sandy, por ejemplo? Cuéntame. Bueno, es mucha información, entiendo que se tiene que ver, solo que para mí esto es muy mental. Yo no soy mental, yo soy muy intuitiva. Me conecto siento, más bien yo siento. Entonces, Así es. yo hace tiempo, siempre le he comentado yo a Juan Carlos, que él me ayuda mucho a entender estas cosas más mentales. A mí me cuesta mucho trabajo esto. Sé que es necesario porque, o sea, tanta información sí tenemos que de alguna manera entenderla. Ya hay cosas, a lo mejor elementos o características que uno va a tener que saberse y aprenderse y lo entiendo como, pues para poder relacionar el planeta con este elemento, con esta función, etcétera, etcétera, para poder hacer una como lectura general, eso lo entiendo. Entonces a rato sí me pierdo mucho porque, y estamos empezando, pero me pierdo mucho porque es demasiada información. Entonces, yo creo que más que más que intentar ahorita aprenderme todo, creo que cuando comencemos a practicar es donde voy a poder empezar a relacionar la Justamente, pregunta que se haga justamente. con la carta o las cartas que salgan. Entonces, ahorita en forma general estoy intentando absorber la información, pero sí, sí es mucha. Y hay cosas hay términos que incluso se me hacen confusos, pero me lo voy a llevar tranquila. Pero creo que lo que yo estoy esperando más es cuando empecemos desde las prácticas, porque sé que ahí voy a poder juntar todo. Y al conectarse uno con la pregunta, con la persona que está haciendo la pregunta, ya sea yo o alguna otra persona, más todos los elementos de la carta, sé que ahí van a salir las respuestas. Entonces, Así es. ahorita, ahí voy. Bien, bien. Sí, de hecho, así, no es un tema eh, en la lectura, durante la lectura, es un tema intuitivo, totalmente, ¿no? Nada racional, porque si mete uno la racionalidad en ese momento, la complicamos todo, no sale, ¿sí? Pero sí es importante conocer los elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y estoy tratando, no sé, de transmitir ese hecho también
como más emotivo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. mientras hablaba Ame, yo me conmoví, ¿sí? Me produjo cosas. Y pum, me conecté con una idea, con una cosa que estaba ahí y que ahora voy a pasarla a papel escribiendo en el texto, ¿no? Entonces, eso es fantástico. No, y es muy bello eso, y lo estás haciendo de una manera excelente, porque en realidad mucho lo platicas o no lo cuentas desde tu sentir y metes algún recuerdo, alguna cita, estás metiendo muchas cosas muchos elementos muy lindos que hacen que me conecte más, como esto que hiciste cuando habló a mí, eso se me hizo muy bello. Y, pero digo, yo solamente comento pues porque de repente mucha información a mí me pierde. Yo me pierdo muy fácil, pero sé que al final lo voy a poder yo juntar todo Muy bien. al final, o sea, pero al fin, durante el transcurso, pero más Claro, para claro, porque es un proceso también, ¿no? sí, 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 así es. Y sé que no va a ser tampoco una cosa fácil, eso lo tenía yo ya como contemplado. Sí, me refiero porque pues no son 5 cartas y no son 5 elementos. Es mucha información, pero al final va a tener mucho sentido todo esto. Bueno, Gracias, gracias. bien. No sé qué comenta Adri, Juan Carlos. Bueno, yo les comento, amigos. Buen día a todos, Marcelo, amigos, a todos. Sí, son muchos elementos, pero son muy interesantes. Y me parece que lo que se está haciendo es un poco por respeto a la inteligencia y para no hacer la cabeza falsa, es necesario conocer los contenidos, comprenderlos. No necesariamente creo sea necesario memorizarlos, pero sí tener la comprensión de que tienen un sentido y están ahí por una razón. Pero el juego de echar las cartas y hacer esta arte de levantar una lectura de esto, me queda claro, totalmente intuitivo, porque de lo contrario, como dices, Marcelo, si se mete la cabezota en eso, se echa a perder, ¿no? Ya pierde el sentido primigenio que es esta intuición suavecita que está haciendo su juego, su parte. Cuando entra la parte intelectual, pues se hace rígida y se desvanece, ¿no? Se pierde. Así es. Entonces, es parte del proceso. Siento que va bien la parte de la intelectualidad, de la información, de la comprensión de los elementos. Faltan muchos más, pero tiene que hacerse. Yo lo siento que es necesario, pues, para, repito, no hacer la cabeza falsa, pues, ¿no? Buenísimo me pareció eso de la cabeza falsa. Muy bueno. Gracias. Y así, claro. Efectivamente. Yo les cuento, para mí es la primera vez que me he podido quedar a la reunión completa. He visto las grabaciones. Me ha gustado mucho todo lo que he ido viendo ahí. Eh, Sinceramente no he puesto atención en si me lo voy grabando o no, pero cuando te voy escuchando, me va quedando un poco más claro. A mí me llamaba la atención porque yo en una transferencia tuve vi esta imagen de más o menos, no igual, pero esta imagen de la primera carta. Y cuando yo vi la invitación y vi esta imagen, me reconectó nuevamente y por eso estoy aquí. O sea, yo dije, esa imagen. Entonces vi que era, no tenía la menor idea. No sé cómo funcionan realmente las cartas T, pero al ir escuchando, he ido conectando con la información que he recibido en otro momento y se me hace muy interesante. Sinceramente no sé a dónde voy a llegar, pero no tengo una expectativa específica y eso me hace sentir libre. Yo he sido muy rígida y entonces ahorita al estarme permitiendo, no sé a dónde voy, no sé exactamente para qué me va a servir, pero me está gustando, me hace permanecer aquí. Eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Adri.
Muy linda lo que comentas. Sí. Eso, sin apuro. Mira, para mí es importante porque yo de repente soy muy cabezota, lo relacionaba con lo que decía Juan Carlos sobre la cabeza falsa, porque luego yo quiero meterme a todos los rincones y quiero escudriñarlo y me doy cuenta que a lo mejor no es necesario hacer eso, como lo dice Adriana, ¿no? Con más libertad y gozo, porque de repente mi tendencia es quererlo saber todo, entender todo, comprender todo, porque si no, Mirna no es feliz, ¿verdad? Entonces me está sirviendo o lo estoy aplicando también en esa búsqueda de soltura y de comprensión más amplia de todo lo que estamos viendo, porque en algún momento hemos visto pequeños fragmentos de estos temas que hablamos y ahorita encontrarle relación, pero además entender la separación es complicado. Pero creo que se avanza de a poquito, pero se avanza, ¿no? En esa comprensión y sobre todo en ese intercambio. Me gusta mucho escuchar a los compañeros, escucharte a ti. Creo que es muy enriquecedor también Sí, el efectivamente. intercambio del Sí, grupo, ¿no? Muchas gracias. sí, Ame. A ver, a ver que recuerde. Está bueno todo el poder ver las cartas con intuición y al mismo tiempo eh, estar escuchando todo lo que vas leyendo que nos va trayendo el recuerdo de registros, porque ciertamente tenemos esos registros, por eso el negro hacía tanto hincapié en el registro, porque en definitiva es eso lo que cargamos, ¿no? El registro queda en la conciencia. Entonces el ir recordando esos registros nos hace tener una sinapsis, y es esa sinapsis lo que la percibimos como que, bueno, esto me da una seguridad sobre esa cabeza falsa, ¿no? Me trae algo de seguro relacionado con la cabeza falsa. Y al mismo tiempo puedo, después de tener esos recuerdos más a flor de piel y poder hacer una sinapsis saludable, puedo llegar a esa intuición un poco más con clareza, ¿no? Con clareza de cómo está funcionando y cómo estoy llegando desde el espacio profundo, desde la ciudad escondida, a abrir una carta y a dar la interpretación a esa carta, ¿no? Que ahí ya tengo toda una información muy rica. Bueno, es eso nada más. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Chao, nos vemos. Vale, Gracias. feliz fin de semana a todos. Gracias. Bye bye. Hasta Gracias, luego. hasta luego.